quedan en la lista el maestro Juan Molinar Horcasitas. ¿Cómo le va? Muy buenos días, maestro. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por tomar la llamada. Oiga, escuchábamos un poco de lo que nos decía ya nuestra compañera Liliana Padilla respecto al señalamiento que hace su partido de la manipulación y el maquillar los datos de pobreza en México por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿En qué consiste este maquillaje, Juan? Básicamente en la forma en que los presentó públicamente, en la forma en la que fueron divulgados. Si ustedes leen directamente el informe de Coneval, van a llegar a una conclusión muy distinta de la que solamente se divulgó desde los más altos niveles de CEDESOL, porque ese mismo informe, sin cuestionar el informe, sino utilizando los datos del informe, nos dice, por ejemplo, datos que muestran los dos lados de la moneda. A ver. No se trata de negar que hay un problema de pobreza en México, pero es absurdo no hacer un análisis serio y sobre eso pretender decir que nada se ha hecho, porque eso es falso. Como decía su reportera, y decía bien, el informe de Coneval señala que en 6 de los 8 indicadores que forman el índice de pobreza ha habido avances importantes y mejorías, en algunos casos grandes mejorías. También ese mismo informe nos dice, por ejemplo, que nunca en México había sido tan grande el número de personas fuera de la pobreza. Hoy son ya 54% de los mexicanos, 54 cada 100, están fuera de la pobreza. Nada de eso se elaboró en la opinión pública, a pesar de que todo esto que le estoy diciendo a usted está en el informe oficial de Coneval, no en otros datos, no en otra fuente. Ahora, ¿por qué no hemos escuchado al Coneval decir, momento, ustedes están interpretando mal nuestros datos? Yo creo que eso es algo que Coneval debería ver, no nosotros, pero lo que hacemos nosotros es lo siguiente, y le invitamos a usted que revise el informe de Coneval directamente, sin necesidad de que nos lo presente de una manera deformada a alguien en CEDESOL. Vaya directamente al informe. Y puede ver ahí varias cosas de las cuales creo podrá usted constatar que nada ha dicho CEDESOL. Ha dicho CEDESOL, por ejemplo, que según el informe de Coneval, la desigualdad en México se redujo en estos últimos 2 años. Pues no ha dicho nada. Y el informe de Coneval muestra que el llamado índice de Gini, que mide precisamente la desigualdad entre los grupos de ingreso de nuestro país, se redujo en los 2 últimos años. Hay un dolo también por parte del Coneval respecto a no especificar o a no dar más atención a este tipo de datos también, ¿es lo que me dice? Pues yo creo que sería cosa de que ustedes juzgaran por sí mismos. Si comparan las cosas que ha dicho Coneval y las cosas que ha enfatizado de manera constante con lo que sí dice el informe de Coneval, pues uno se pregunta, ¿y por qué nada más quieren decir eso y no otras cosas? ¿Y qué se contesta, maestro Juan Molinar? Pues tendría uno que presumir una de dos, porque no ha leído el informe de Coneval, lo cual sería verdaderamente pues una hipótesis escandalosa, o que no han querido decir las cosas desde todos sus ángulos, y eso sí podría verse como dolo. De manera que, comparando lo que han difundido con lo que dice el análisis, yo sí podría presumirlo. Ahora, a partir de estos datos, tampoco es que haya grandes noticias o muy buenas noticias respecto a la pobreza en México. Es decir, no, tal vez claro cambia un poco ciertos indicadores, pero el aumento del número de pobres de 52.8 a 53.3 es real, y lo que nos decían aquí las propias autoridades del Coneval es que pues 8 de cada 10 mexicanos continúan hoy, a pesar de todos los programas sociales, en posibilidades de vulnerabilidad ante la pobreza. Mire, ese
dato hay que ver con mucho cuidado. Cuando dice 8 de cada 10, está incluyendo a todas aquellas personas que no son pobres, pero que viven al día. Es decir, que no han podido ahorrar y formar un patrimonio. Que son vulnerables ante cualquier situación, ¿no? De caer en la pobreza. Sí, pero en ese sentido cualquier persona lo es. Como cualquier persona, pues es vulnerable no, cualquiera, a no, hay un 20% de mexicanos que no lo son. Hay 80% que sí lo somos, ¿no? Pero hay que decirle bien al auditorio qué quiere decir ese otro 60%. Ese otro 60% quiere decir personas, uno, que no tienen ninguna de las 6 carencias que se miden para determinar si es pobre o no. Ninguna de las 6. Segundo, que sus ingresos monetarios están por encima de los niveles, no de pobreza absoluta, sino de pobreza. Son clase media. Eso que lo que quiere decir es que el 54% de los mexicanos conforman una clase media. El problema que hemos tenido es que las crisis económicas que se sucedieron, sobre todo la de 1994, sí lastimó el patrimonio de muchos mexicanos y los sumió en pobreza. Claro. De hecho, el periodo de mayor precipitación de mexicanos en situación de pobreza es 1994-96. Sí, una situación terrible, claro. Terrible. Y lo que ha habido es una mejora. Eso lo dicen los mismos datos de Coneval, si se leen queriendo entender la situación. Se puede leer de una manera, digamos, propagandística, y en dos extremos decir, no, lo que realmente dicen es que el 54% de los mexicanos ya son clase media. O se puede leer también con un sentido propagandístico al revés. Oiga, déjame preguntarle una última cosa, si me permite. Estas especificaciones que hace el Partido de Acción Nacional, estas aclaraciones, ¿son un intento, tienen como objetivo desagraviar un poco al PAN con el tema de la pobreza en los 2 sexenios en los que estuvo al frente? No, tienen como intento lo siguiente, que cuando hablemos de un tema tan importante como ese, sobre todo con el objetivo de definir las acciones de gobierno y las acciones sociales para enfrentarlo, lo hagamos objetivamente, lo hagamos analizando las causas reales del fenómeno que queremos modificar, porque de otra manera no lo vamos a lograr. Si lo que hacemos es propaganda y demagogia con los datos, ya sea para decir que todo el mundo es rosa o que todo el mundo es negro, no vamos a resolver los problemas. Los problemas se resuelven, en primer lugar, evaluándolos y analizándolos correctamente. Y ese es el propósito de la información que nosotros divulgamos. Que, por cierto, no es información ajena a Coneval, es la que está en el informe de Coneval, y usted puede leer, y cualquier mexicano puede leer. Juan Molinar, gracias por esta comunicación. Buenos días. Muchísimas gracias, doña Susana. Gracias, Juan Molinar Orcasitas, vocero de la Acción